muchas veces se relaciona con los números. Nosotros podemos hablar de los números adimensionalmente. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 sin parar de contar, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, ahora del costo que tiene el bolsón de harina. Entonces ahí agregamos una unidad de medida, ¿sí? Que en este caso es el peso. Y que ustedes van a estudiar en la carrera seguramente cómo es que se genera, a partir de qué mediciones, ¿sí? Cómo van a medir qué cosas miden, el riesgo país, que estudia en relación a la Bolsa de Norteamérica, siendo, ¿no? Se toman cuestiones de referencia, el Producto Bruto Interno, diferentes cosas que van a estar medidas. Entonces vamos a tener una unidad de medida. Y también vamos a hablar de la unidad en la que medimos. Unidad de medida. Es decir, no siempre los números vienen solos, a veces vienen acompañados. Como es una tabla de doble entrada, en la primera fila también vamos a tener encabezados que nos van a situar en la información que aparece en la tabla. Lo primero que vamos a tener es el precio unitario. Después vamos a ver cuánto gastamos en esta compra que hicimos. Después vamos a evaluar la razón respecto de la compra. Vamos a encontrar un coeficiente, la proporción del total de la compra que gastamos en harina, ¿sí? A partir de esa razón, a partir de esa proporción, vamos a armar un porcentaje aproximado. Y por último, vamos a cómo con esta información determinar el ángulo de un sector para hacer un diagrama de sectores, ¿sí? Para ver cómo generamos los distintos ángulos que corresponden a una torta, un diagrama de torta. Ángulo del sector. Un sector circular. Bien. La tabla la vamos a ir completando entre todos. ¿Qué precio unitario tiene el bolsón de 50 kilos de harina? Bien. Cuando nosotros enunciamos ahí los 1500, acá llevan punto. Pero una vez que estamos haciendo cuestiones matemáticas, ese punto significa multiplicación. Entonces, para hacer las cuentas, escribo el 1500 sin el punto, para no confundirme y pensar que es 1 por 500. ¿Bien? Y después, cuando voy a responder, y solamente estoy hablando de lo que tengo que solucionar con esa situación, independientemente de las cuentas, porque ya hice las cuentas, entonces ahí vuelvo a agregar el punto. ¿Bien? El lugar del punto y la coma tiene que estar bien consensuado en las cuestiones contables, ¿sí? Para no confundirnos. Bueno, ahora, ¿cuántos bolsones de harina compré? 5. Entonces, ¿cuánto gasté en harina? 5 por 1500. Y ahí sería un inconveniente el punto del 1500, porque 5 por 1500 lo anoto como 5.1500. Y ahí el punto es otra cosa. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuánto gasté en harina? Bien, 7.000. Bueno, vamos a seguir con las cantidades absolutas primero. ¿Cuánto sale el bolsón de salvado?
390. ¿Cuántos bolsones de salvado compré? 3. Entonces, ¿cuánto gasté en salvado? 1170. Bien. ¿Cuánto sale cada paquete de 500 gramos de levadura? ¿Cuánta levadura compré? Puede ser que necesitemos la calculadora. ¿Cuánto gasté en levadura? Sí. ¿Cuánto sale el bidón de 4,5 litros de aceite? Sí. ¿Cuánto gasté en aceite? Bien. ¿A cuánto asciende el valor de la compra? ¿Cuánto gasté en esta compra para hacer 341 kilos de pan? Pueden agarrar la calculadora. 12.820. Sí. Entonces, ahora que sabemos cuánto gastamos, vamos a ver qué proporción gastamos en cada cosa. ¿Cómo generamos la razón? La razón la generamos como la cantidad que gasté en harina respecto del total que gasté. Entonces, esto lo armamos, y dice razón, porque lo armamos con una razón. Esa razón, ¿sí?, hace que tengamos ahí un número racional. Los números racionales se forman con un numerito entero en el numerador y un numerito natural en el denominador. Los naturales empiezan en el número 1, somos de contar. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Sigo infinitamente. ¿Bien? En el numerador podemos tener números enteros, ¿sí? Los números enteros incluyen al 0, además de los naturales. ¿Bien? Y también los negativos, ¿sí? Cuando nosotros encontramos una fracción como esa, podemos a veces simplificar y obtener una fracción irreducible, que es la más conveniente para hacer cuentas. Y tenemos que saber hacer las cuentas o tenemos que saber usar la calculadora para hacer las cuentas con fracciones. Porque a veces las fracciones derivan en números decimales periódicos y si nosotros utilizamos una aproximación para hacer las cuentas a décimos o a centésimos, cometemos error. Entonces, hacemos todas las cuentas con las fracciones y al final miramos el número decimal que va a tener sentido en pesos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta fracción es equivalente a la fracción 375/641. ¿Bien? La diferencia es que esta es esta amplificada y esta es esta simplificada. Pero si dividimos 7.500 en 12.820, obtenemos exactamente el mismo número que si dividimos 375 en 641. Y haciendo esa división obtenemos el número decimal. ¿Sí? Bien. Cuando buscamos la razón para el salvado, es que a los 1.170 los dividimos en los 12.820 y en este caso tenemos por fracción irreducible 117.282 avos. 3.720 entre 12.820, esto es igual a una fracción irreducible de 186.641 avos. Después tenemos que comparar 430 con 12.820 con fracción irreducible 43.282 avos. Y por último
mismo, si quisiéramos ver qué razón es el total, a los 12.820 los tendríamos que dividir en 12.820. ¿Qué número es? 1. Es decir, que el número 1 es un número racional. No solamente natural, no solamente entero, también es racional, ¿sí? No le pasa solamente esto al número 1, le pasa a todos los naturales, ¿sí? Entonces, acá diríamos 12.820 entre 12.820 y esto es igual a 1. Ahora, si a esta razón nosotros la multiplicamos por 100, lo que vamos a obtener es el tanto por ciento, ¿sí? Para completar el porcentaje aproximado. En el primer renglón tenemos 58,5%. En el segundo renglón, 9,12%. En el tercer renglón, 29,01%. En el cuarto, 3,35%. Y en este, el total, ¿qué porcentaje tendrá? Sí, 100%. Ahora tenemos que encontrar el ángulo correspondiente al sector. Supongamos que es un ángulo gamma. Ese ángulo lo vamos a encontrar multiplicando la razón por los 360 grados, que son el giro completo, la torta completa, ¿sí? Entonces, lo vamos a escribir, ustedes escríbanlo abajo. Gamma va a ser la razón por 360 grados. Entonces, para el primer ángulo tenemos 210 grados, para el segundo 33 grados, para el tercero 105 grados, para el cuarto 12 grados. ¿Y cuántos grados corresponderán al total? Exacto. Bien. Ahora, ¿en qué unidad de medida medimos en esta columna? En pesos argentinos. En esta columna también. Cuando nosotros armamos esta columna, a los 7.500 pesos los dividimos en 12.820 pesos. Entonces, pesos se simplifica con pesos, quedándonos un número, una cantidad adimensional. Ahí no hay unidad de medida. Esto es adimensional. Es el número y nada más que el número. ¿Bien? En este caso lo que tenemos es un tanto por ciento. La unidad de medida es el tanto por ciento. Y en este caso medimos en grados sexagesimales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para hacer el diagrama de sectores no nos tenemos que olvidar de poner títulos. Nosotros muchas veces tenemos que hacer informes en cuestiones laborales y los software hacen diagramas de sectores. Bien, lo hagamos con software o no lo hagamos con software, no podemos olvidar el título. Son importantes las referencias, ¿sí? Y también es importante que digamos de a dónde obtuvimos la información, lo que se llama fuente. Ustedes en probabilidad y estadística todas estas cosas las van a ver seguramente con más detalle. Pero es importante, ¿sí?, que vayan teniendo en cuenta esto.
no es la torta arriba de la mesa sin el plato. Bien, no podemos hacer solamente la torta. Bien, el plato, la bandeja, ¿sí? Entonces, el título que va a tener este diagrama que vamos a hacer es costo variable de producción de pan en tanto por ciento. Y en esta circunferencia, a ver, si estos son 180 grados, entonces, ¿no se ve? ¿No? Pero bueno, porque es la idea que sirva para que yo me ayude. A ver, entonces, vamos a decir que por acá, ¿ahí sí? Sí. Bueno, por acá tenemos una super porción de torta. Esta es redonda, así que no puede ser chocotorta. Al menos a mí la chocotorta no me sale redonda. Por ahí alguna de ustedes se lo olvidó. Bueno. Ya he tenido algunos reposteros. Este año me regalaron huevos de Pascua caseros. Los había hecho un estudiante. Un varón. Bien, entonces, ahí tenemos la proporción de lo que gastamos en harina respecto de lo que gastamos en otras de las cosas que hacen a la producción. Después tenemos que en salvado gastamos una cosa así. Siempre fue más económico el salvado, en este aspecto no hubiera un cambio. Ahí está. Bien. Después vemos que otra de las cosas que también es cara es la levadura. Bien, ahí tenemos un sector de 105 grados. Uy, perdí el violeta. Y este es el porcentaje en aceite. Entonces, tenemos proporción que se gasta en harina, proporción que se gasta en salvado, proporción que se gasta en levadura y proporción que se gasta en aceite. Esto es lo que se llama referencia, ¿sí?
Bien, la fuente en realidad es información real, actual, ¿sí? Fuentes son costos que circulan en información a la que podemos acceder todos ahora, ¿sí? Fuente y elaboración propia, la vamos a ver. Porque en realidad no tomamos la situación más que juntando información de la vida real, ¿sí? Suelen ir en recuadros, ¿sí? Estas cosas se hacen en un recuadro. Bien, distintas cosas que van a seguir apareciendo durante la carrera, en la formación. ¿Sí? Ahora, cuando vamos al inciso 2, dice hallar el costo unitario por kilo de pan. Lo que nos informa la situación es que nosotros hemos hecho un pedido para fabricar 341 kilos de pan. Es decir que los 12.820 son para hacer 341 kilos. Si lo divido en 341 kilos, voy a obtener el precio por kilo. ¿Sí? ¿Hasta acá algún interrogante? No, es bastante sentido común. 341 kilogramos. Esto hace que tengamos un costo de producción de 37,595 pesos por kilo. Solamente en pan, ahí no está ni la luz, ni el gas, ni solamente los elementos para hacer la masa, podríamos decir. Es decir, que lo que logramos es el costo unitario, ¿sí? Es una de las informaciones que necesitamos para poder armar una función de costos totales, ¿sí? Obtuvimos el costo unitario. ¿Preguntas? Bien. Vamos al inciso 3. Definir la función de costos totales. La función lineal que modeliza los costos totales es una CDX en donde a los costos fijos le sumamos los costos variables por la cantidad y esta cantidad la vamos a llamar X. En este caso, X van a ser los kilos de pan producidos. Costo unitario costo entonces nosotros sabíamos que teníamos de costos fijos 9.997. Entonces la función de costos van a ser los costos fijos, no voy a escribir pesos, 9.997, más el costo por kilo de pan, que es 37 con casi 60 centavos, por la cantidad de kilos de pan que produzca. Esto hace que además de todas las cosas que tenemos que aprender de matemática, podamos ver algunas en las que vamos a tener que utilizar esa matemática que aprendemos, ¿sí? Esto hace que sea
un poco más lo que tengamos que estudiar respecto de otras cosas que se han estudiado antes, en donde nos limitábamos a matemáticas. ¿Sí? Entonces, tenemos esa función de costos. Lo que nos dice el ítem 4 el inciso 4 nos dice despejar la cantidad en función del costo total. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de las propiedades de la igualdad. Si nosotros sabemos que tenemos dos números iguales, A igual a B, A y B números reales, y sumamos de cada lado del igual lo mismo, entonces lo que logramos son nuevamente números iguales. ¿Sí? Decimos que esto es equivalente a que A más C es igual a B más C. ¿Por qué? Porque acá tenemos una balanza en equilibrio. Si agregamos la misma pesita en cada platillo, va a seguir en equilibrio. ¿Sí? Entonces, nosotros conocemos muchos números ya. ¿Qué pasa si sumamos un numerito que se llama simétrico del 9.997? El simétrico es el numerito que yo le sumo de manera de, al sumar, obtener 0. ¿Sí? Entonces, de este lado sumo el simétrico u opuesto, ¿sí? O inverso aditivo. Diferentes nombres que le pueden conocer. Y a este otro lado también le sumo ese simétrico. ¿Qué pasa cuando a este numerito le sumo este? Sí. ¿Y qué pasa cuando a este término le sumo 0? No cambia. Entonces decimos que 0 es el neutro de la suma. Es el neutro aditivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo sumo 0 me sigo quedando con la otra cantidad. ¿Bien? Entonces, de este lado queda c de x más el simétrico. Y de este lado le sumo 0 a este otro término. Dijimos que sumar 0 nada cambia. Y vamos a decir otra cosa. Sumar el simétrico es equivalente a una operación que ustedes también conocen, que es la operación de resta. ¿Sí? Entonces, ahora que conocemos los números naturales y los enteros, lo que vamos a ver es que restar es sumar el simétrico, es sumar el opuesto, es sumar el inverso aditivo. Es decir, que conociendo la suma también conocemos la resta. ¿Bien? Entonces, a los costos totales le restamos 9.997 y de este otro lado nos quedan los 37,595 por x. Lo que estamos haciendo es, utilizando las propiedades de la igualdad de los números reales, despejar x. ¿Sí? Ustedes creo que lo tienen que hacer con la fórmula de monto interés simple en el trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, ahora, la operación en este término es de multiplicación. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos que hay dos cantidades que son iguales,
A igual a B, podemos multiplicar por C de los dos lados y lograr el mismo efecto de seguir teniendo este equilibrio, ¿sí? Lo único que para la cancelativa ese C tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos a escribir la flechita para un solo lado. No vamos a estudiar mucho ahora, pero no es lo mismo tener la flechita para los dos lados que la flechita para un solo lado, ¿sí? Significan cosas distintas. Acá significa que sabiendo esto, puedo decir que A por C es igual a B por C. ¿Sí? En cambio, acá vale para todo C la cancelativa, es decir, sabiendo que A más C es igual a B más C, entonces A es igual a B. Cosa que acá no pasa para todos los C reales. Tiene que ser C distinto de 0 para poder volver. Bien, ahora vamos a hablar de un numerito que hace que multiplicado por otro numerito tenga producto 1. Y ese numerito lo vamos a encontrar para todos los números distintos de 0. Ese es el inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es de todo este lado multiplicar por 1 dividido 37 con 595 milésimas. ¿Qué es el inverso multiplicativo de este? Entonces, de este otro lado también multiplicamos por ese C por 37 enteros 595 milésimas por X. ¿Qué particularidad tiene este numerito multiplicado por este? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué producto tenemos? A ver, hagamos la multiplicación de fracciones. De este lado multiplico numerador por numerador. Entonces, en el numerador me queda C de X menos 997. Denominador por denominador, este que no tiene denominador escrito quiere decir que tiene por denominador 1, 1 por 37, 37, 595. Igual. Ahora multiplicamos de este lado, este por este. Numerador, 37, dividido, este por 1, porque este no tiene denominador, entonces es 1. 37, 595 por X. ¿Qué habíamos visto cuando un número lo dividíamos en sí mismo? Queda 1. Es lo que pasa siempre que a un número lo multiplicamos por su inverso multiplicativo. ¿Qué característica tiene el número 1 en la multiplicación? Es neutro, igual que el 0 en la suma. Cuando yo multiplico por 1, nada cambia. ¿Sí? Entonces logré despejar X. Lo vamos a escribir en este. C de X menos 9.997 dividir 37 con 595 igual a X. Esto que hicimos fue escribir la cantidad de kilos producidos en función de los costos totales. Supongamos que nosotros tenemos esta empresa y conocemos cuánto gastamos. Entonces, a partir de esta información podríamos, con esta fórmula, evaluar cuántos kilos producimos. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? Esta es la situación inicial con la que vamos a empezar a ver por qué tenemos que estudiar todo lo que vamos a seguir viendo ahora respecto de los números reales.